¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes, estimados amigos, que desde nuestra bella región citícola, México, Centroamérica, Sudamérica y otras partes del globo, se unen para otra transmisión más de la serie Nuestros Orígenes, Revelaciones. Gracias por acompañarnos y especialmente gracias a la doctora Maura Eduarda López, directora del Museo sobre los Orígenes de la Naturaleza de las Islas Galápagos. Este museo es administrado por el Departamento de Educación de la División Sudamericana y hoy tenemos el privilegio, como mencioné, de tener a la directora de este museo. Ella nos va a guiar en un viaje virtual para que conozcamos la belleza que hay en Galápagos y cómo ella trabaja con esta área allí en ese museo. Doctora López, gracias por aceptar acompañarnos y bienvenida a esta serie. Es tu tiempo. Gracias, profe Luciano. Bem-vindos a todos. Bendiciones, saludos desde Galápagos. Es un placer estar acá para hablar sobre el creacionismo y también sobre nuestro trabajo en el museo, que tiene el objetivo de decir a todos sobre el mensaje de la creación. Muchas gracias. ¿Ya puedo empezar, profe? Sí, es tu tiempo, Laura. Es tu tiempo. Perdón. Entonces, yo quiero empezar compartiendo con todos un video muy interesante que fue producido justamente para nuestro museo y que tiene un mensaje linda. Entonces, déjame compartir la pantalla. Ok. Ahí está. No, parece que no. Doctora, ahorita no tiene sonido el... No tiene sonido, perdón. Solo un momento. Déjame intentar hacerlo nuevamente. Ok. Ahorita sí.
Sí, doctora, sigue sin tener sonido ahí. ¿Se escuchó, será? Sí, ¿me escucha, doctora? Ahorita sigue sin tener sonido al momento. La internet no está bien. No, creo que hay uno, tal vez hay una opción que diga con sonido al momento de Sí, compartir. pero yo la configurei. Déjame intentar nuevamente. Okay. Vamos intentar. Ok, compartilhar áudio. Desde el pequeño átomo, pasando por el fabuloso ADN, hasta la más grande de las galaxias, podemos ver orden y belleza. El universo está gobernado y mantenido por fuerzas, leyes constantes, finamente ajustadas, sin las cuales la realidad que nos rodea sería inviable. Si la fuerza de la gravedad fuera más fuerte, las estrellas durarían poco tiempo, haciendo imposible la existencia de la vida. Si fuera más débil, no sería capaz de mantener la masa de las estrellas. Tampoco habría vida. En el dominio atómico, si la atracción mutua entre electrones y protones fuera diferente de lo que es, no existirían átomos estables. ¿Serían estos parámetros debidamente ajustados el fruto de la casualidad o de un proyecto intencional? ¿Alguna vez has pensado en cómo nuestro planeta Tierra es un hogar perfecto? De hecho, es como si la Tierra fuera una nave espacial flotando a través del espacio, diseñada para satisfacer todas las necesidades de los seres que alberga. Es el único planeta del sistema solar con una temperatura adecuada para la vida. A modo de comparación, Venus tiene una temperatura promedio de más de 400 grados centígrados. Marte, menos 53 grados. Esta adecuación terrestre depende de una serie de factores, como la distancia adecuada del Sol, la velocidad de rotación ideal, sin contar la cantidad de energía emitida por la estrella y absorbida por la Tierra. Mientras que Venus y Marte son compuestos por más del 90% de dióxido de carbono y casi nada de oxígeno. La atmósfera de la Tierra tiene la proporción ideal de gases. Tiene un 21% de oxígeno y un 0,03% de dióxido de carbono, suficiente para mantener la vida de la planta y evitar grandes cambios de temperatura. El campo magnético de la Tierra es otro regalo, ya que nos protege de la radiación solar. Es un verdadero campo de fuerza, sin el cual la vida sería inviable aquí. Estas condiciones ideales de temperatura, luminosidad y presión permiten la existencia de agua líquida en el planeta. El agua tiene una densidad especial y se comporta de una manera específica, lo que garantiza la existencia de la vida, incluso cuando los lagos y ríos se congelan. Además de ayudar a regular la temperatura del planeta, el agua es un óptimo disolvente, capaz de transportar nutrientes por el cuerpo de los organismos. Como podemos ver, la existencia y el mantenimiento de la vida depende de muchos factores interrelacionados de una manera hermosa, delicada y compleja. Cuando una pareja recibe un bebé, prepara cariñosamente la habitación del niño, colocando todo en su debido lugar: la cuna, la ropa, los juguetes. Lo mismo se hizo con nuestro planeta. Antes de que naciéramos, la cuna, llamada Tierra, fue preparada para ser nuestro hogar perfecto. Nuestro deber, como habitantes de este hogar planetario, es mantener todo en orden, tanto como podamos. Somos los administradores de este patrimonio y debemos cuidarlo bien. Cuida el medio ambiente y cuídate a ti mismo también, pues tú eres parte de todo esto. Tú estás entre el microuniverso de los átomos y el macrouniverso de las galaxias.
Eres parte de este espectáculo llamado vida, que tenemos el placer de celebrar aquí en Origins Museum of Nature. Bueno, este es el mensaje de nuestro museo y es el sentimiento que queremos que todos nuestros visitantes tengan al salir del museo y ver nuestra exposición. Entonces, ahorita yo voy a llevar a todos para que puedan hacer un recorrido virtual en nuestro museo. Entonces, en esta imagen que va a aparecer ahorita para ustedes, es la imagen de nuestro museo. Es un edificio lindo y en este edificio funcionan 3 instituciones. El Colegio Adventista Loma Linda, la Unidad Educativa Adventista Loma Linda. Tenemos también la Iglesia Adventista Central de Puerto Ayora, en la isla de Santa Cruz, y el museo que funciona en la parte de abajo del edificio. Ahí a mí me gusta mucho empezar la presentación mostrando a todos la ubicación de Galápagos, porque muchas veces las personas pueden ver referencias a Galápagos en sitios, en libros, en magazines, en la internet, pero no saben dónde se ubican las islas. En la verdad, Galápagos no es solo una isla. Galápagos es un archipiélago que se ubica en el Océano Pacífico, se queda a más de 1000 kilómetros del continente, pertenece al Ecuador. Entonces, tenemos ahí decenas de islas, islotes, y ni todas las islas son habitadas. En la verdad, 4 islas son las islas donde se viven las personas que es la isla de Santa Cruz, la isla Isabela, San Cristóbal y Floreana. Las otras islas son solo islas en que viven los animales y se puede visitar, pero no viven las personas. Antes de hablar sobre nuestro museo, también es importante hablar de nuestras redes sociales. Y estamos en el Facebook, y estamos también en Instagram. Entonces se puede escanear este código para tener todos los enlaces de nuestro museo, del website origenesweb.org. Tenemos también nuestro Instagram, nuestro Facebook, y es muy interesante que ustedes puedan nos seguir para ver siempre novidades sobre, y también muchas curiosidades de Galápagos, porque hay siempre fotos, informaciones importantes sobre el creacionismo, los eventos que nosotros também promovemos, webinars, e temos cursos também disponíveis, se você quer aprender mais sobre o criacionismo. Temos cursos gratuitos em la plataforma de Adventist Academy, então você pode inscrever para fazer os cursos, ver as charlas, e é muito interessante toda esta informação. Em nosso Instagram também temos estas informações. Vamos empezar entonces con nuestro museo, porque en nuestro museo nosotros tenemos el museo que está dividido en temas. Entonces, nuestro museo está dividido en 7 temas. El primero es la agua. En el tema agua tenemos referencia a todo el ecosistema acuático de las islas. Entonces tenemos imágenes de las iguanas, los pingüinos, los tiburones. Tenemos también videos sobre el mar, sobre el océano. Tenemos pantallas en que se puede ver aplicaciones con informaciones, se puede navegar, saber sobre las características del océano, sobre los animales que son de las islas. Entonces, es muy interesante, es un ambiente que para mí es el más hermoso del museo. Entonces, tiene muchas informaciones porque tienen estas representaciones del ecosistema marino. Entonces, es muy interesante visitar esta parte. Tenemos también
el tema tierra. El tema tierra hace una referencia a la formación de las Islas Galápagos. Galápagos está en una región de puntos calientes y las islas fueron formadas justamente por la actividad volcánica. Entonces, las islas têm uma formação semelhante a Havaí, por exemplo. Entonces, justamente por isso, temos algumas referências em infografias que explicam como é o funcionamento de um ponto caliente e como as islas se formaram, os tipos de lavas. Também temos várias rocas minerais em que se pode ver as diferenças, informações. É um lugar também muito hermoso. Temos outro ambiente que é o aire e o universo. Então, já falamos sobre a água, sobre a terra, e agora temos mais dois, o aire e o universo. O aire é muito especial porque justamente Galápagos é muito famosa por Charles Darwin, porque há mais de 150 anos atrás, Charles Darwin, viajando com o Beagle, se quedou em Galápagos por aproximadamente 8 semanas, e as coisas que Darwin observou em Galápagos foram muito importantes para que ele pudesse desenvolver sua teoria. E, na verdade, também, só por curiosidade, há muita lenda sobre Galápagos e Darwin, porque Galápagos, Darwin em sua vida não comentou muito sobre Galápagos, só depois de sua morte que seu filho e os outros científicos que apoiavam a ideia e a teoria de Darwin, que falavam mais de los animais, especialmente por ser um ecossistema de islas em que há um isolamento geográfico do continente. Então, por isso temos oportunidades do surgimento de espécies endêmicas, ou seja, são espécies que só existem em Galápagos. E, especialmente também, por los pinzones. Los pinzones são um exemplo clássico da teoria da evolução e a diversidade de espécies em las islas. Na verdade, foi uma coisa que Darwin observou, especialmente aún quando estava em El Beagle. Então, há também muitas lendas sobre os pinzones, porque, na verdade, Darwin notou as primeiras diferenças em los picos destas aves, justamente com los sinsontes, que em Galápagos são conhecidos como cucuves, que são estas aves que estão acá, nesta parte de abaixo. Então, acá temos duas fotos, foram duas fotos que eu les tomei, uma em Santa Cruz, que está na esquerda, e outra, el cucuve de la Isla de Española. Então, se pode observar que o cucuve de la Isla de Española tem um pico um pouquinho mais alongado do que o cucuve de la Isla de Santa Cruz. Esses outros pinzones que estão acá arriba são pinzones em que eu tomei uma foto em la Isla de Santa Cruz. Este pinzone tem um pico que é diferente desses. São pinzones que se alimentam se alimenta de semillas e outro se alimenta de los cactos, então por isso tem os picos distintos. Então, estas pequenas diferenças Darwin las observou e se Darwin chegou à conclusão que se em Galápagos, que é um lugar que está aislado do continente, e há esta variedade de las aves que são distintas, pero aún são muito semelhantes às aves do continente. Então, se temos tempo o suficiente, vamos ter todo o tipo de variações em todos os animais. Então, Darwin hizo uma extrapolação. Ele observou características e especialmente em las aves, em Galápagos, e depois hizo uma extrapolação para todas as espécies e para todos os animais para explicar a diversidade de vida e como esta diversidade apareceu por el mecanismo de la selección natural. Entonces, tenemos esos ejemplos en el tema de aire en el museo. Também temos o tema universo, e no tema do universo temos aí
um espaço muito interessante, pero por la pandemia não estamos utilizando muito, que usamos nesta cúpula branca um equipo em que se pode poner o teléfono, por exemplo, e se pode ver animações 3D sobre o espaço, sobre o universo, e nestas pantallas que estão aparecendo aí no vídeo e na imagem, há aplicações em que se pode, por exemplo, aprender mais sobre os planetas do sistema solar, sobre as características que são importantes de cada planeta e por que nosso planeta, solo nosso planeta, tem exatamente as características que são necessárias para que exista a vida em nosso planeta. Então, aí está uma imagem del equipo, entonces es muy interesante las informaciones que tenemos en este tema y ese es el objetivo, o sea, nosotros usamos la ciencia y todas las características y toda la complejidad que hay en la ciencia para apuntar para un Dios creador. A continuación tenemos entonces el tema del diseño inteligente. El tema del diseño inteligente justamente es sobre la teoría del diseño inteligente. Entonces tenemos ahí varios ejemplos en la matemática, en la paleontología, con las formas geométricas, especialmente con los hexágonos, con la complejidad de la información de la molécula del ADN. Entonces, tenemos ahí varios ejemplos de cómo la naturaleza nos muestra, nos evidencia la existencia de un diseñador. O sea, nosotros como científicos, ao estudarmos la naturaleza, vemos una complejidad que simplemente no se puede explicar por procesos naturales. Esa complejidad solo se puede explicar por una mente inteligente. Entonces, es eso que queremos explicitar ahí en este tema del diseño inteligente. Entonces, ahí, por ejemplo, en la infografía de la trilobita, tenemos informaciones de cómo hasta mismo en los animales que no viven más, que ya fueron extintos como la trilobita, nosotros podemos identificar que hay complejidad, por ejemplo, en los ojos de la trilobita. Podemos ver en cómo la forma de hexágono es una forma extremamente eficiente para almacenar el miel, por ejemplo, de las abejas. Tenemos ahí también videos muy interesantes sobre la secuencia de Fibonacci, que algunos pueden conocer como la regla de oro, que es una secuencia, la matemática, que está presente en todas, no en todas, pero en muchas formas vivas, en las flores, en los moluscos, por ejemplo. Entonces, es muy interesante nosotros vermos que en la matemática hay padrones y que se puede aplicar en muchas cosas en la naturaleza, y la presencia de estos padrones nos muestra que este tipo de inteligencia no se puede venir de procesos naturales, pero sí viene de una mente inteligente. Entonces, a mí me gusta mucho usar una analogía, que es la analogía de un arquitecto, por ejemplo, o un artista. Y yo uso la analogía de la ciudad de Brasilia, porque yo soy brasileña y la ciudad de Brasilia es la capital del Brasil. E Brasília tem uma história interessante porque foi projetada por um arquiteto que é Oscar Niemeyer. Então, é muito interessante ver todos os edifícios de Brasília, todas as instituições, os edifícios do governo, do parlamento, que têm uma arquitetura muito específica, que têm um padrão, porque o arquiteto que projetou Brasília
proyectó la mayoría de los edificios de Brasilia. Entonces, cuando yo veo todo el centro de la ciudad de Brasilia, todos los edificios, yo instantaneamente identifico que foi projetado por um arquiteto, porque tem padrões, tem um estilo que é de uma mente inteligente que projetou a cidade. E é a mesma coisa com a natureza, ou seja, se nós como estudantes de la natureza observarmos a presença de padrões, se observarmos las reacciones químicas, si observarmos la cantidad de información que hay, por ejemplo, en la molécula de ADN, esta cantidad de información es mucho más compleja do que una información que está presente en un software, por ejemplo. En la programación, en los softwares que estamos usando en este momento para nos conectar. Entonces, en nuestro ADN tenemos una cantidad de información mucho más compleja do que essa que estamos usando ahorita. O sea, el código que es usado en un software es un código binario de ceros y unos. Pero el código de nuestro ADN es un código que es cuaternario. Tenemos cuatro letras, el A, G, T y C. Entonces, la combinación de estas letras, de essas bases nitrogenadas, nos dá a informação que nos hace, que nos constrói, que nos hace seres humanos. Entonces, todas essas evidências são muito importantes e nos mostram que nós simplesmente não somos resultado de processos naturais que nós fomos planificados. Então, isso é muito, muito interessante. Temos também os remédios naturais. O mensaje de los remédios naturais é muito importante porque se nós entendemos que fomos criados por Deus, nosotros, como en el video dice, tenemos una responsabilidad de sermos mayordomos de la creación. Entonces, nosotros como mayordomos tenemos una responsabilidad para cuidar de nuestro cuerpo y también de cuidar de la naturaleza. ¿Cómo podemos cuidar de nuestro cuerpo? Nosotros como adventistas tenemos la filosofía de la reforma de la salud. E estes 8 remédios naturais são regalos de Deus para nós, para que nós los usemos para ter uma vida saudável. Então, quais são esses remédios naturais? Temos a água, que é muito importante para todos os seres vivos. Temos uma alimentação saudável. Temos também temos que aproveitar a oportunidade para respirar aire puro, estar em contato com a natureza, ter um momento de comunhão com Deus através do estudo da Bíblia, através da oração, através do contato com nossos irmãos em la igreja, com nossos irmãos em nossa comunidade. Também é importante que tenhamos um momento para descanso e muitas vezes em nossas vidas, em nosso trabalho, nós fazemos tantas coisas que às vezes olvidamos de ter um tempo de qualidade de descanso. Então, temos aí que ter uma boa noite de descanso para que tenhamos um bom dia. As coisas estão relacionadas, então é muito importante nos atentarmos para estas coisas. Também temos exercícios físicos, que está mais que provado, especialmente neste momento de pandemia que vivimos, de que o exercício físico é muito importante para nossa saúde, para manter nosso sistema imunológico forte, para que nós podemos lutar contra as enfermidades. Luz solar também é muito importante, estarmos em contato com a luz do sol e temperança, ou seja, temos que
hacer todas essas coisas, todos os outros 7 remédios naturais, pero se não temos equilíbrio, se não comemos a quantidade correta de comida e se não comermos exatamente o que necessitamos, vamos a ter problemas. Se comemos menos, vamos nos quedar desnutridos. Se comemos mais, vamos ganhar peso, e aí temos todas as consequências que a obesidade nos traz. Então, temos que ter equilíbrio, temperança em todas as áreas de nossa vida, e não só na alimentação, em todos os outros remédios naturais. Temos que ter temperança em la quantidade de tempo que trabalhamos, temos que ter temperança em la quantidade de tempo que também não trabalhamos, que estamos em ócio. Então, tudo isso é muito importante. E nós, como cristianos, temos uma responsabilidade de pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para que nos auxilie, que nos ajude a tentar fazer de la melhor maneira possível todos esses remédios naturais. E também uma outra parte de nossa responsabilidade como mayordomos de la criação é ter uma vida sustentável, sostenible. Então, recém no dia 5 de junho, nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu tive a oportunidade de participar em alguns eventos muito interessantes sobre isso. E é muito interessante nós reflexionarmos, nós refletirmos sobre a nossa responsabilidade em cuidar do meio ambiente, nossa responsabilidade ao consumir as coisas. Por exemplo, coisas simples como separar a basura que temos em casa, os que são descartáveis, os que não são, ou, por exemplo, no uso da temperança, a responsabilidade de usarmos a quantidade de plástico que é suficiente, a quantidade de metal suficiente. E nós, muitas vezes, não nos atentamos às consequências do consumo sem limites que temos em nossa sociedade atual. Então, ter uma consciência sustentável é muito importante para sermos mayordomos fieles. Então, nós vemos que temos em la natureza muitas evidências de que fomos criados, de que fomos planificados. E já que fomos criados e planificados, temos a responsabilidade de cuidar da criação de Deus. Como criamos a criação de Deus? Cuidamos de nosso corpo e também cuidamos do meio ambiente, cuidamos de los animales, cuidamos de los desechos que nós produzimos e que se podem acumular no meio ambiente e podem causar a poluição do aire, a poluição da água, por exemplo. Então, é muito importante termos esta consciência como cristianos e como hijos de Deus. E a mim me gostaria também de mostrar para todos algumas belezas naturais de Galápagos, porque Galápagos é um lugar encantador, justamente por a forma como as islas foram formadas. Temos paisajes muito interessantes. Então, esse é o vulcão Sierra Negra, que está ubicado em la isla de Isabela. É muito interessante, muito hermoso, você pode visitar. Eu fui el ano passado, essas foram fotos que eu las tomei, e toda esta área que está em negro é uma área em que houve uma recente erupção. Então, eu creio que a última erupção foi no ano de 2005, eu creio. Então, é um lugar que é muito hermoso. Temos que caminhar alguns quilômetros, pero lá o paisaje e tudo vale muito a pena e é muito interessante. Outras coisas interessantes também que temos são as praias. Claro, estamos em islas. Eu na praia que a mim me gusta muito e que está cerca de minha casa e que a mim me gusta muito
caminar, hacer ejercicios para llegar a la playa, porque son 3 kilómetros de mi casa hasta la playa, entonces es una buena oportunidad para hacer ejercicios, que es la Tortuga Bay. Es una playa muy famosa y ya fue una de las más hermosas de todo el mundo. Es una playa en que se puede ver muchas iguanas marinas, entonces, y tortuga, claro, hay muchas tortugas, las tortugas marinas, no se puede verlas en la arena con mucha frecuencia porque las tortugas viven la mayor cantidad de tiempo en el océano, pero se puede verlas, elas estão um pouquinho alejadas de nós, pero se pode verlas na cabeça quando elas vão a respirar arriba da água, então se pode ver por lo menos que estão aí. Então é um lugar muito, muito hermoso e a mim me gusta muito. Também las grietas são formações que existem aqui em la isla de Santa Cruz, em que se pode nadar, em que se pode, em um dia que está muito caliente, se pode se refrescar em las grietas. La água é muito, muito hermosa e tem um paisaje muito lindo também. É um lugar que é um must go em Galápagos quando se vêm visitar as islas. Temos também muita diversidade biológica. Claro, Galápagos é um centro, um ponto de investigações. Então, muitos investigadores de todo o mundo vêm para Galápagos para não só fazer investigações sobre a diversidade de vida, pero com respeito à conservação também. Atualmente, Galápagos é um modelo para pesquisas de todo o mundo sobre conservação e preservação tanto das espécies endêmicas de Galápagos quanto da preservação do meio ambiente, da interação dessas espécies com o ecossistema. Então, se pode ver, por exemplo, muitos vêm para Galápagos para fazer buceo e se pode ver as mantarrayas, se pode ver os tiburones. E os tiburones martillos são muito abundantes em Galápagos. Há alguns lugares aqui cerca da isla de Santa Cruz, em outras islas também, onde se pode ver os tiburones martillos a ser buceo, porque eles vivem em uma profundidade um pouquinho mais grande do que quando nós vamos fazer snorkel. Então, há que fazer um buceo para vê-los muitas vezes. E o tiburão branco também, que está um pouquinho mais alejado das islas, pero sim, há exemplares também de tiburones blancos. Temos outras espécies de animais endêmicos, como o lobo marinho. Este lobo marinho de Galápagos é a espécie mais pequena de toda a família destes lobos marinhos de todo o mundo. São animais muito juguetones, têm muita pereza, então estão sempre acostados, dormindo, e são muito interessantes de observar. Temos também os pelicanos. Os pelicanos são aves muito interessantes e há 2 espécies de Galápagos, que é o pelicano pardo e o pelicano café. Este é o pelicano café, porque tem esta color marrom em seu pescoço, então se chama de pelicano café. E as estrelas de Galápagos, que são as tortugas terrestres gigantes de Galápagos. Então, Galápagos tem espécies endêmicas desse animal. Não é o único lugar do mundo onde se pode ver esse animal, pero as espécies, há sim espécies endêmicas, ou seja, que se pode encontrar aqui, pero há outra espécie de tortuga gigante que se pode ver em las Islas Seychelles, que está no Oceano Índico. Pero o lugar que é mais famoso para verlas, seguro que é Galápagos. Então, são animais extremamente interessantes, são enormes. Mira, eu tenho 1,80 m
e mira como elas são grandes perto de mim. São animais que podem viver hasta 150, 180 anos, podem pesar hasta 300 quilos. Então, são animais muito interessantes, incluso são animais muito interessantes para as cadenas alimentares da região. ¿Por quê? Porque são animais herbívoros e que comem muitas semillas. Então, esses animais ajudam em la dispersão de las semillas em la região onde esses animais vivem. Há cerca de 12 ou 13 espécies de tortugas em las islas. Algumas foram extintas desde o início da colonização espanhola em las islas no século XVI, pero aún há trabalho muito hermoso de conservação e preservação de estes animais em Galápagos, que é muito interessante conhecer. Algumas semanas atrás encontraram uma espécie, lá, quelonoides fantásticos, que se creía estar extinta. La encontraram em la isla de Fernandina, uma hembra. Então, aí, nos próximos meses, os investigadores vão retornar em la isla de Fernandina para investigar, para ver se encontram mais exemplares desta espécie, quizás algum macho, para ser um programa de reprodução, o que é muito interessante. E temos as iguanas marinas. Temos aí 3 espécies de iguanas. Las iguanas marinas são a única espécie de lagarto marino de todo o mundo e solo existe em Galápagos. Então, se a ti le gusta esses animais e se tem um sonho de vir a Galápagos para ver esses animais, sim, venga, porque é muito interessante. São animais que são muito importantes para o estudo da evolução, porque, como eu les disse, são animais marinhos. As iguanas normalmente são animais terrestres, então são muito interessantes. Esta adaptação que elas têm para nadar, para se alimentar das algas, então é muito interessante de se ver. E temos 2 espécies de iguanas terrestres, a iguana rosada, que está no meio, e a iguana terrestre, que é a amarilla, e também é muito interessante. E, finalmente, temos os piqueros de patas azules, que para mim é a espécie mais hermosa de todas as islas. Suas patitas são muito lindas, e há outras espécies de piqueros. Então, há os piqueros de patas rojas, por exemplo, em que se pode ver solo em algumas islas, mas os piqueros de patas azules são mais abundantes em todas. E também há outra espécie de piqueiro, que é a espécie de piqueiro de Nazca, que tem suas patas um pouquinho mais amarelas, e são animais muito, muito interessantes também. Então, eu creio que é todo. E agora, profe, não sei se temos aí algumas perguntas, mais alguma coisa para discutirnos. Muy bien, doctora Maura, gracias. Ya nos despertaste el deseo de ir a Galápagos y hacer investigación por allá. Bien, antes de ver las preguntas y comentarios del público que nos escucha, quiero hacer referencia a la conferencia del próximo sábado para nuestros amigos, para que preparen también para vernos. Próximo sábado tendremos al doctor Harvey Alférez. El doctor Alférez es especialista en ciencia de datos y nos va a presentar la conferencia titulada La Singularidad, cuando la inteligencia artificial se convierte en una afrenta tecnohumanista contra Dios. Como pueden ver, es una conferencia con un tema muy actual. Vivimos rodeados de información. Así que esa conferencia que el doctor Alférez nos tiene preparada para el próximo sábado, no se la pueden perder. Los invitamos para que hagan planes y estar con nosotros en esta conferencia y poder aprender, poder preguntar también. Bueno, volviendo con nuestra invitada de hoy, la doctora Maura López, déjeme primero
felicitar a la señora Mildred Navas. Ella fue la primera persona que se conectó hoy a nuestro programa. Bienvenida, Mildred. Ojalá que siempre esté lista ahí para conectarse con nosotros. Mandó felicitado para todos. Gracias, Mildred. Tenemos varios comentarios también. Esperanza García Valier está dando felicitado para todos. Elisa Ramírez dice: me gustan los temas y más que se honra el nombre de Dios. Elizabeth Quiroga, feliz sábado, agradezco por este programa que demuestra la belleza de la creación de nuestro Señor. Desde Chile nos está escribiendo ella. Bienvenida, hermana Elizabeth. Y claro, con temas como el de hoy, habiendo visto la belleza en Galápagos, pues uno no puede dejar de asombrarse, ¿verdad? Tenemos Esperanza García Valier. Bueno, aquí hay una primera pregunta, doctora López Tunder, 148. Es una pregunta de tipo turista. Yo creo que él quiere ir para allá pronto. Dice: ¿cuál es la mejor época para visitar las islas y cuál isla es más recomendable? A ver, doctora, ¿qué opinión tienes? Ok. Yo creo que la mejor época es el primer semestre, los meses de enero hasta julio, porque en esta época tenemos sol, es más caliente. Ahorita, en el próximo mes, estamos entrando en el invierno, en la estación que es un poquito más frío. Entonces, el sol no aparece todos los días y hay lluvia también. Entonces, yo creo que sea ali el mes de diciembre hasta junio, que se puede encontrar un clima caliente para hacer buceos, para hacer snorkel y también apreciar las islas. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál isla es mejor? Yo no sé porque las islas están muy cerca una de las otras, entonces se puede con lancha viajar por 2 horas y está en San Cristóbal, viajar 2 horas y está en Isabela. Y yo creo que hay lugares muy interesantes para conocer en cada una de estas islas. Entonces depende mucho de cuánto está dispuesto a gastar financeiramente, a usar. Y creo que mismo que usted solo pueda venir para Santa Cruz, por ejemplo, aún hay lugares muy interesantes para, por ejemplo, se puede ir a Tortuga Bay, se puede ver las tortugas gigantes, se puede ver los gemelos y otras cosas muy, muy chéveres también. Muy bien, gracias, doctora. La maestra Edelina Clark tiene otra pregunta. ¿Crees que ha habido cambios significativos en la naturaleza desde que Darwin estuvo allí hasta hoy? Profe, yo no creo que cambios significativos, no. Algunos investigadores están explorando la idea de la epigenética, por ejemplo, en el papel de la evolución de los pinzones. Entonces, a mí me parece una muy buena idea porque el paradigma de la evolución, la teoría de la evolución afirma que todas las características vienen de mutaciones y que hay cambios en el ADN y por eso nuevas características aparecen en los seres vivos. Pero especialmente en esses últimos 10, 15 años, muchos investigadores están explorando la idea de la epigenética, o sea, nuestro ADN tiene como si fuese mecanismos para encender y apagar la expresión de algunos genes. Entonces, este mecanismo de la información que ya existe en estos animales es posible que sea el responsable por las diferencias en los picos, en los tamaños de los picos, en las formas de los picos. Entonces, yo no creo que hay diferencias significativas. Los animales cambian, sí, porque eso es natural, pero desde la venida de Darwin, creo que está básicamente la misma cosa. Muy bien, gracias. Quiero felicitar a Armando Matus. El hermano Armando Matus está muy activo todos los sábados
siempre preguntando, siempre alerta para las cosas que quiere saber. Y aquí está preguntando, ¿es cierto que este museo está muy cerca de otro museo donde se enseña la evolución? ¿Y cómo se ve una filosofía creacionista allí? Sí, muy interesante pregunta, profe. El museo está ubicado en la Avenida Charles Darwin, que es la avenida donde se va para la Fundación Charles Darwin, donde hay un museo que sí tiene una cosmovisión evolucionista. Entonces, muchas personas entran en nuestro museo creyendo que es el museo de la Fundación y cuando descubren que no es el museo de la Fundación, aún así entran para conocer nuestro museo. Entonces, yo creo que todas las respuestas, toda la manera como los turistas, los habitantes de las islas, la comunidad, ve el museo es una manera muy positiva. Y yo no tuve ninguna experiencia de personas que quieren confrontar el mensaje del museo con la evolución. Yo creo que sí, hay algunas personas que entran en el museo y no concordan con el mensaje creacionista del museo, pero no tengo, por ejemplo, experiencias de personas que no aceptaron o que dijeron cosas malas sobre el museo. La mayor parte de las personas le gustan mucho y muchas personas se quedan sorpresas, asombradas, porque no sabían de la existencia de este museo y mucho menos del mensaje creacionista. Entonces, una experiencia muy positiva, yo creo. Muy bien, gracias, doctora. Alan Ismael pregunta, ¿qué tan grande es el museo? ¿Puedes dar una idea ahora? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan grande es el museo? Enfrente. No es un museo que es grande. ¿Cómo que puedo decir? No sé, creo que tienen unos... Ay, no sé, profe, no tengo idea de dimensiones, pero no es nada grande. Tiene un tamaño que es suficiente para la exposición que tiene ahí. Creo que tienes que venir a Galápagos para ver el tamaño del museo. Creo que es mejor. Muy bien, muy bien. Mira, la siguiente pregunta, Maura, la voy a contestar yo, ¿te parece? Dice, ¿tienen programado algún viaje en grupo hacia ese lugar? Déjame contestar, Maura, y decirle al público. Claro, profe. De parte de este instituto de la División Interamericana, estamos esperando que pase la alerta de la pandemia para organizar un viaje a Galápagos. Ya he hablado con Maura sobre esto. Todavía no hay nada serio porque pues, hay que tomar en cuenta muchos factores, pero la idea sería para el verano de 2022 hacer un viaje a ese lugar con gente de Interamérica, gente de la División Interamericana. Hay que ir ahorrando porque eso cuesta, es muy bonito, pero cuesta. Pero es un plan que tenemos en el Instituto de Geociencias de la División Interamericana, hacer un viaje a Galápagos, unos, no sé, 30 personas, quizá máximo, cupo limitado, ir allá con un fin investigativo más que turístico, ¿sí? Vamos a hacer un viaje de investigación, obviamente también algo de relax, pero más que nada aprendizaje e investigación. Eso sería, si Dios permite, para el próximo verano del 2022. Sí, eso es un plan que tenemos, sujeto a cambios, y estaremos informando a través de las páginas del instituto sobre cómo va esa planificación. Muy bien. Sí, y Galápagos ya está COVID-free. No hay más casos. Entonces estamos todos vacunados, solo esperando todos a venir a Galápagos. Así que hay que cuidarnos del COVID también, no va a ser que llevemos COVID a un lugar free de COVID. Bien. Sí. Mónica Soria, ella es una muchacha de Galápagos, ¿verdad? Sí, galapagueña. Ella es galapagueña, ella está haciendo su PhD en biología en Loma Linda University también,
y ella va a ser una conferencista de aquí a 15 días, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Mónica. Mónica Soria, sí, de aquí a 15 días. Ella nos va a hablar sobre el origen de las especies de aquí a 15 días, y ella es galapagueña, ¿sí? Así que fíjense, estimado público, tenemos muy buenas conferencias que vienen. Próximo sábado, el doctor Javier Alférez. Siguiente sábado, casi doctora Mónica Soria. Así que ahí te está felicitando. Dice, muchas gracias, Maura. Muy buena presentación. Ya queremos ir a las Galápagos. Claro. Sí. Bueno, el doctor José Cardé, que es un conferencista para la segunda etapa también de nuestra serie. El doctor Cardé va a dar una conferencia en la segunda temporada de Nuestros Orígenes Revelaciones. Él también está felicitado. Una pregunta tiene Maura, el doctor Cardé. Dice, saludos desde Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico. ¿Los pingüinos están todo el año allí o migran? Sí, los pingüinos son de Galápagos. Incluso yo tuve una oportunidad que fue increíble. El año pasado yo hice un paseo para la isla de Bartolomé y yo estaba haciendo snorkel, el lago estaba fría, y yo estaba en el snorkel y todos empiezan a gritar, pingüino, y cuando yo vine para ver, 3 pingüinos pasaron por mí. Y yo estaba con la GoPro y pude grabar y fue increíble. Entonces, sí, hay pingüinos aquí, los pingüinos son de Galápagos y sí se puede verlos todos los meses del año. Muy bien. Bueno, hay un comentario muy bonito para ti, Maura. Elizabeth Chávez está muy contenta con tu presentación. Tengo un comentario muy bonito allí. Sí, ahí léelo. Y voy a permitirme leer acá un comentario de Carlos Alberto Guzmán. Parece que Carlos Alberto Guzmán nos está dando una cátedra también. Sí. Dice, las islas a menudo se denominan laboratorios naturales porque son entornos efectivamente cerrados. Cada vez que una especie coloniza una nueva isla, se lleva a cabo un nuevo experimento independiente de adaptación. Un ejemplo icónico son los pinzones, que se han adaptado a las diversas fuentes de alimento en cada isla de Galápagos, un hecho que ayudó a Charles Darwin a desarrollar su teoría de la selección natural. Algunas de estas poblaciones incluso han sido atrapadas en el acto de convertir. Bueno, parece que se quedó. No sé si tienes algún comentario sobre ese comentario, Maura. Sí, es increíble. Yo creo que Mónica y su charla va a poder explicar mejor estos fenómenos de especiación que acontecen en las islas, que es muy interesante justamente. Se puede ver, entonces creo que Mónica va a tener la oportunidad de explicar mejor. Muy bien, doctora, gracias. Azael García Jiménez hace una pregunta. ¿Existe algún programa de voluntariado para las Islas Galápagos? Yo para el museo aún no. Estamos esperando la cantidad de turistas incrementar en las islas para tener una demanda mayor, pero yo sé que para el Colegio Adventista en Loma Linda, yo creo que sí hay oportunidades de voluntariado, por ejemplo, para ser profesor de inglés o para ayudar en otras funciones, pero sí, yo sé que hay oportunidad de voluntariado, sí, para el colegio. E há outras instituições também, acá em Galápagos, pero não conosco muito bem, pero eu sei que há outras oportunidades e é muito comum, há muitas pessoas que vêm a Galápagos para ser voluntário. Muy bien, gracias, doctora Maura. La señora Esperanza García Valier dice, ¿podrían saludar a mi hija? Laila, por favor, quiere ser bióloga. Gracias. Así que, Laila, te saludamos y Dios quiera que ese deseo que tienes se cumpla, que llegue a ser bióloga. Requerimos biólogos bien preparados, biólogos con una visión crítica de la naturaleza, que sepan distinguir la información, que puedan distinguir los datos, que puedan ser profundos en sus juicios. Muy bien, así que saludos, Laila.
JA dice, estoy interesado en ese viaje desde Puerto Rico. Aleida Aguirre dice, gracias por su respuesta, luego nos dirá cuánto debemos ahorrar. Sí, vamos a ver cuánto hay que hacer. Elizabeth Chávez, cuando comience la lista, avise para anotar, por favor. Ya ves, ahora hay mucha gente interesada en ir a Galápagos. Oh, así maravilloso. que, por favor de Dios, por allá estaremos. Fe y Ciencia Guatemala, el hermano Rangakov, es ingeniero. Saludos desde Guatemala. Es un privilegio saber que nuestra iglesia tenga un centro creacionista en el corazón del darwinismo. Y sí es cierto. Sí. Vaya que sí. Sí, es una oportunidad que increíble. Erickson Rosaldo Jiménez, ¿cuál es la isla más grande de Galápagos? La isla más grande es la isla de Isabela, después la isla de San Cristóbal y ahí sí la isla de Santa Cruz. Pero la mayor parte de los habitantes de Galápagos viven en la isla Santa Cruz porque es la isla más desarrollada del archipiélago, donde tiene una estructura mejor de hoteles, de agencias, tienen un aeropuerto también. En San Cristóbal también hay aeropuerto. Entonces, una tip para todos que planifican venir a Galápagos es llegar a Galápagos por la isla de Santa Cruz y salir de Galápagos por la isla de San Cristóbal, porque así se puede conocer la isla de San Cristóbal antes de salir de Galápagos. Entonces, una tip. Muy bien, muy bien. Alguien pregunta, doctora López, ¿qué edad tiene la tortuga más longeva, sabes? Yo creo que sea una, no sé si el solitario Jorge, pero creo que fue una que estaba en un zoológico, o que estaba en Inglaterra, porque Darwin, yo creo que Darwin llevó una tortuga en el Beagle para la Inglaterra y creo que murió en la década de 90, que estaba con aproximadamente 180 años, alguna cosa así. Ok, entonces sí, son bastante longevas, ¿verdad? Sí, mucho. Atendamos la pregunta de Antonio. Dice, si no hubiera existido Galápagos, ¿alguna otra isla que reuniera todo lo que Darwin encontró? ¿Qué isla sería? Me imagino que quiere preguntar. Interesante essa pergunta, muito interessante. Eu creio que há outras islas no mundo onde há uma diversidade incrível da natureza. Eu creio que Galápagos é mais famosa justamente por Darwin e a teoria da evolução, pero creio que há islas também que têm muitas espécies distintas e diferentes do que nós conhecemos. Creio que não la conhecemos porque não há publicidade, por exemplo. Pero se não existe Galápagos, sim, eu creio que sim. Mas uma pergunta difícil. Pero sí. Muy bien, muy bien. Pues doctora Maura, te damos muchas gracias por tu disposición a participar. Creo que hemos sido instruidos en las Islas Galápagos y la curiosidad, el deseo de visitar un día por allá, pues creo que se despertó. Hay mucha gente que ya quiere comenzar a ahorrar para ir para allá. Así que vamos a esperar que las condiciones estén más libres, haya mejores condiciones para ir para allá. Deja una última pregunta que llega aquí. La última pregunta. Dice, ¿la palabra Galápagos tiene algún significado? Sí, la palabra Galápagos se refiere al caparazón de las tortugas. Ela era a maneira que os espanhóis chamavam a algumas tortugas por sus caparazones. Por isso, o nome Galápagos. Oh, muy bien, muy bien. Jorge Luis Ble Castillo, felicitaciones para este programa de Orígenes. Es muy interesante para nuestros estudiantes universitarios. También me apunto para el viaje el próximo año. Ya ves, doctora. Así que creo que vamos a tener que hacer una selección muy minuciosa para la gente que quiere ir. Sí, para que vayan a investigar allá, a pesar las tortugas, ¿no? A medir las iguanas, a medir ahí
diferenciar el canto de los pinzones, el tamaño del pico de los pinzones, etcétera, ¿no? Gente con deseo de investigar. Salud desde Panamá, hermanos y amigos, oremos los unos por los otros. Sí, muy bien. Bueno, deja ver qué más hay por aquí. La gente sigue llamando, doctora, y dando gracias sobre todo por la presentación tan interesante que despertó la curiosidad, despertó pues las ganas de ir a este lugar, ¿no? Y aprender más. Así que, doctora, te damos muchas gracias por tu participación. Vamos a tener otra segunda temporada de nuestra serie de Nuestros Orígenes Revelaciones y esperamos, doctora, tenerte otra vez para la segunda temporada, que será, en el favor de Dios, de septiembre a febrero del 2022. Por allá estamos organizando la segunda temporada de esta serie con otros oradores, pero obviamente si siempre hay más que compartir, hay más que uno quiere compartir con la gente y hay opción para más presentaciones. Bueno, damos gracias a nuestro público por escucharnos. Te recordamos el próximo sábado el doctor Alférez con una temática sobre ciencia de datos, y de aquí a 15 días la doctora Soria, Mónica Soria, ella es galapagueña, sin duda nos va a hablar de Galápagos también, así que si quieren conocer más de Galápagos, pues no se lo pierdan, hagan planes de estar con nosotros. Por lo pronto nos despedimos deseando que Dios bendiga a todos y que nos veamos aquí cada sábado de tarde para instruirnos, para aprender juntos en nuestra serie, Nuestros Orígenes, Revelaciones. Que Dios bendiga a todos esta tarde y en la semana. Hasta luego.